De acuerdo, muchas gracias Nicolás y sobre todo gracias a todos por estar aquí, además un viernes a estas horas que es un poco un horario raro, os lo agradezco especialmente, pero es que de verdad que no podía otro día de la semana puesto que estoy haciendo un curso de Big Data de lunes a jueves y bueno, era el único hueco que tenía para poder contaros lo que vamos a ver hoy, que yo creo que es un tema quizá a veces olvidado y que en páginas medianamente grandes, a partir de 10, 20.000 URLs, digamos un tamaño medio grande, pues nos puede retornar crecimientos sostenidos, no, si no muy elevados, sí que sostenidos a lo largo del tiempo, con lo cual conviene tener ciertas cositas en cuenta para poder mejorar la visibilidad de nuestros proyectos web, ¿vale? Os agradecería si tenéis alguna pregunta y queréis que la comentemos durante la marcha, pues lo podemos hacer, pero casi os agradecería porque visto el número de asistentes, quizá es un poco demasiado lío ir parando y si queréis las dejamos para el final, las que no sean muy puntuales y así podemos ir de forma un poco más ligera, ¿de acuerdo? Durante la presentación. Creo que si escribís en el chat, corrígeme Nicolás, si no, yo vería las preguntas de cualquier asistente, ¿verdad? Vale, Eh, estoy viendo. ahí se ven, no, las preguntas las veo yo, solo Vale, yo, y yo cualquier cosa te las digo, te las paso. Después al de final, si, acuerdo. si quieres, lo vemos eso, no hay problema. Perfecto, de acuerdo. Bueno, pues como os he dicho, esta presentación, si bien todo lo que vamos a ver es aplicable a todas las páginas web de Internet, el retorno va a ser mayor cuanto más grande sea la web, ¿de acuerdo? No pretende ser una guía para programadores, pero sí que es una guía para, digamos, SEOs con una base o un perfil mínimamente técnico, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a dar cosas por hechas como que todo el mundo sabe diferencias entre una redirección 301, 302, sabe lo que es un log a nivel de servidor, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y el objetivo principal, de forma muy resumida, de toda la presentación es ni más ni menos que aprovechar los recursos que Google dedica a una página web, ¿de acuerdo? En este caso, a nuestra página web, tanto de rastreo como de almacenamiento, etcétera, etcétera. Si Google, teniendo un tiempo limitado, nos dedica, vamos a suponer, 2 minutos por hora a rastrear nuestra web y nosotros en esos 2 minutos somos capaces de servirle el máximo contenido posible, el número de URLs y además el máximo número de URLs con posible retorno el más alto posible, vamos a obtener mejores resultados que si le servimos pues páginas que lleven un noindex o paginaciones que al final nunca se van a posicionar o redirecciones o errores 404, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que no vaya a ser proclive de ser posicionado es directamente mejor o que no se lo sirvamos o que se lo sirvamos en menor medida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y como he dicho, no pretende ser una guía avanzada para programadores del funcionamiento interno de los algoritmos de rastreo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, es una presentación con base técnica, pero dirigida únicamente a SEOs. ¿De acuerdo? A ver. Creo que esta slides siempre hay que incidir sobre ello, es algo muy básico, pero que a veces pues se nos olvida, ¿no? No todas las URLs que se rastrean se indexan y ni muchísimo menos todas las que se indexan luego obtienen posicionamiento. Por posicionamiento, durante toda la presentación vamos a entender, aunque no sea necesariamente así, que esas URLs hayan recibido tráfico de buscadores, ¿de acuerdo? Una URL puede estar posicionada en la página 100 pero durante la presentación, por ir cribando un poquito la terminología, pues en su momento yo decidí que una web estaba posicionada solo si había tenido tráfico desde Google, ¿vale? Es decir, no solo si estaba en la posición 100, si está en la posición 100 y no recibe tráfico, digamos, ¿vale? Que esa la denominamos como no posicionada, ¿de acuerdo? Algo también de terminología, los códigos de respuesta HTTP. En una web ideal, todas las URLs deberían devolver un código 200. Y si no, todas las URLs, al menos todos los links que nos encontremos dentro del HTML de una web, ¿vale? Más adelante vamos a profundizar en este término. Esto es algo que muchísima gente no tiene 100% en cuenta porque dice, no, si ya tenemos una URL redireccionada, pues no hay problema. Bueno,
No hay problema siempre y cuando no haya enlaces apuntando hacia esa redirección. Si hay un enlace apuntando hacia una redirección, es preferible que ese enlace interno nuestro, por supuesto, aunque también sería preferible los de fuera, pero eso ya es otro cantar, apunte directamente a la URL final, ¿de acuerdo? Luego, más adelante vamos a ver cómo, por qué y cómo podemos ahorrar tiempo a los crawlers de los buscadores haciendo este tipo de mejoras. Las redirecciones, en segundo lugar, están los errores 404, que eso sí que verdaderamente es un cáncer cuando nosotros tenemos dentro del HTML de nuestra web enlaces apuntando hacia páginas de error, ya que le hace perder muchísimo tiempo a los bots, tiempo que no está rastreando otro contenido útil, y finalmente los errores 500, ¿de acuerdo? Los errores de servidor, sobrecarga o incluso los 503, que son, digamos, los 500, entre comillas, controlados, ¿de acuerdo? Si estamos haciendo una migración o vamos a cambiar de máquinas y es un parón controlado, deberíamos devolver un 503 para decirle a los buscadores no vuelvas hasta dentro de 2 o 3 o 15 horas, que es cuando volveremos a estar disponible, ¿de acuerdo? Y de nuevo, esto es otra clasificación con terminología un poco que de mi propia cosecha, ¿de acuerdo? Es muy discutible. Podríamos, en vez de sacar 6 grupos de URLs, podríamos sacar 16 o incluso 50, pero os voy a explicar por qué he decidido dejarlo finalmente en 6, y ni más ni menos es porque si no, pues nos podríamos eternizar y los informes que saldrían de las herramientas y de nuestros análisis serían infinitos. Yo he decidido pues dejarlo en estas 6 que voy a explicar a continuación, ¿de acuerdo? En primer lugar están las URLs totales, por decirlo así, todas las URLs que se pudiesen atacar en una página web. Después están las URLs rastreables, es decir, las que Google podría ver el HTML. Entendemos que, por ejemplo, un error pues no es rastreable porque en el momento que en la cabecera ya le estamos diciendo al bot esta URL no tiene contenido, pues Google no va a rastrear obviamente ese HTML, ¿de acuerdo? Las URLs rastreadas son finalmente las que, pese a ser rastreables, no todas las va a rastrear por la razón que sea, porque son demasiadas, el dominio no tiene tanta fuerza o estamos ya en un nivel de profundidad que Google decide pues no llegar tan allá, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, las rastreadas serían las que efectivamente, mirando en los logs de los servidores, podemos decir, Google estuvo aquí y rastreó este contenido, ¿de acuerdo? Luego están las URLs indexables. Como veis, la pirámide es una pirámide invertida, con lo cual vamos teniendo cada vez menos URLs de las de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Están las URLs indexables como las URLs que se podrían llegar a indexar, porque vuelven un 200, porque no tienen un noindex, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver todo esto más en detenimiento. Después están finalmente las URLs indexadas, es decir, las que, además de ser indexables, los buscadores, principalmente me voy a referir durante toda la presentación a Google, pero todo es atribuible al resto de bots, las indexan finalmente, ¿de acuerdo? Y después, en la parte más baja, es decir, el número más reducido de URLs, tenemos las posicionadas, ¿de acuerdo? El determinar las URLs posicionadas como URLs que han recibido tráfico, además de porque es la métrica que más se puede ajustar a la realidad de la optimización de un proyecto, es que discernir si una página está posicionada en la posición 170, pues es muchas veces prácticamente imposible, o por no decir imposible, porque tú no puedes buscar por todas las keywords del mundo todas las URLs de las SERPs de Google. Sin embargo, sí que puedes ver en un proyecto web cuántas URLs te han generado tráfico, cuántas URLs diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí el término posicionadas que lo aglutinemos con que han recibido tráfico, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a profundizar un poquito porque lo he comentado muy rápido y ahora habrá habido gente que dice, 6 grupos de URLs, ¿no? Y para mí eran todo lo mismo. Pero vamos a profundizar un poquito en cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? En primer lugar, las URLs totales. Como bien he dicho al principio, hay ciertos términos que me los he sacado de la manga y que ahora paso a aplicar. El concepto es muy relativo, es decir, todas las URLs pues pueden ser todas las que tengan contenido, que en muchos casos únicamente los programadores o creadores de la página web serían los únicos capaces de darte todas las URLs, a no ser que estén con una estructura óptima donde todas las URLs estén enlazadas unas con otras y rastreando absolutamente todos los links desde la home hasta el final consiguiésemos el 100% de la web. No siempre es así, sin embargo un programador sí que te podría sacar
En el caso de un portal de noticias, pues te podría sacar absolutamente todas las noticias y decirte, mira, este portal tiene 1.141.271, ¿de acuerdo? Sin embargo, por totales, durante la presentación vamos a llamar a las webs, como bien he dicho, que tienen un enlace, independientemente de que hubiese más. Es decir, si nosotros tenemos 1,5 millones de noticias, pero enlazadas desde la home, solo podemos llegar a 1.127.000, en teoría, Google únicamente va a llegar a 1.127.000, ¿de acuerdo? Digo en teoría porque, pues, bueno, Google no únicamente sigue los enlaces para descubrir nuevos contenidos, no es la temática de la presentación, pero bueno, que sepáis que existen otras fórmulas mediante las que Google descubre nuevos contenidos, como pueden ser toolbars, pueden ser, se ha compartido en redes sociales una URL directamente que a su vez lleva a otros enlaces, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero a priori, únicamente vamos a tener en cuenta las URLs enlazadas desde la home, es decir, las URLs que si pasásemos un Screaming Frog y tuviéramos memoria RAM infinita y el ordenador no se nos fuese a bloquear, llegásemos de la A la Z, ¿de acuerdo? Esas son las URLs totales. También podríamos decir que las URLs totales son las que alguna vez antiguamente aparecían en el informe de Google Search Console como rastreadas alguna vez, ¿vale? Pero sin el agregado histórico. Es decir, si se fuesen, pues por ejemplo, cada mes reseteando las URLs que han desaparecido y no se fuesen agregando como ocurría antiguamente. Los más veteranos os acordaréis que había portales con 3 millones de noticias y que rastreadas alguna vez a lo mejor había 30 o incluso 100, porque, digamos, se iban sumando siempre, todas las nuevas URLs se iban sumando y nunca se eliminaban de ese rastreadas alguna vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, un punto también un poco peliagudo o que podría ser discutido es que una redirección 301 en principio no la consideramos rastreable, ¿de acuerdo? No la consideramos rastreable porque a priori no tiene HTML, es decir, se puede atacar, pero atacas en principio las cabeceras y el servidor le dice, esta URL ha sido, el contenido de esta URL ha sido movido a esta otra, con lo cual digamos que no rastrea lo que es el HTML, el cuerpo o el body de esa URL, ¿de acuerdo? Un punto también importante. Este es el informe del que hablaba, de rastreadas alguna vez, pero como veis ya pues va subiendo hasta el infinito, ¿de acuerdo? Este es un informe actual, el de informe de rastreadas alguna vez, no estuvo accesible unos meses y no recuerdo exactamente la razón, pero Google dijo que poco más o menos que podía dar lugar a equivocaciones, etcétera, y que lo retiraban, ¿de acuerdo? Y este es el informe como lo vemos hoy en día. Cambiamos de tercio, bajamos un peldaño. URLs rastreables, ¿de acuerdo? El concepto, como bien podéis leer, el concepto rastreables también puede ser relativo. Es decir, puede ser que podrían llegar a rastrearse si se atacan, ¿de acuerdo? Si se atacan porque se encuentran un enlace o incluso si se atacan porque yo me sé la URL, la he puesto en mi Google Plus o en Twitter y alguien, pues simplemente alguien o un bot intenta atacarla, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, para esta presentación, para nuestros análisis, para poder optimizar el rastreo y la indexación de nuestras páginas web, es mejor que llamemos URLs rastreables a las que, estando linkadas en los enlaces dentro del HTML de nuestra web, no hay nada que impida rastrearlas. Es decir, primero, son URLs que devuelven 200 y segundo, no están deshabilitadas en el robots, ¿de acuerdo? Volvemos al concepto de que una URL 301 o una URL 400, en teoría, no es rastreable, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que Google no la vaya a solicitar, porque si hay un enlace apuntando hacia una redirección, sea un enlace apuntando hacia un 404, a priori Google lo va a pedir. Simplemente las cabeceras del servidor le van a decir, esta se ha movido y esta no existe. No rastrea ese HTML, con lo cual, por supuesto que muchísimo menos va a ser indexada, ¿de acuerdo? Todo esto también es, digamos, la teoría. Luego, las peculiaridades o particularidades de cada página web, de cada ecosistema, pues nos podemos encontrar algún que otro caso raro. Pero a priori, esta es la teoría y esto, digamos, que debería por lo menos ir a misa, ¿de acuerdo?
Y finalmente, el punto que comentábamos anteriormente, de que si en el HTML hay enlaces hacia URLs que devuelven un error o redirecciones, lo ideal para optimizar los recursos que Google nos está dedicando es que los corrigiésemos. En el caso de los enlaces 404, enlaces hacia 404, podemos, lo ideal, cambiarlo hacia el contenido correcto, si es que sigue existiendo, pero se ha movido y no hay redirección, etcétera, etcétera, o hacia un contenido parecido. En segundo lugar, si no, directamente quitarlo, es decir, es preferible que no haya un enlace que haya un enlace dentro de un contenido nuestro apuntando hacia un error, ¿de acuerdo? Lo mismo si es hacia un contenido nuestro como si es hacia un contenido de otro sitio web fuera del nuestro, es preferible también que nosotros no estemos enlazando errores. Eso digamos que si nosotros somos una fuente de enlaces hacia destinos con error, Google nos podría llegar a penalizar también o incluso a dejar de rastrear o a dejar de confiar en nuestros enlaces porque le estamos llevando a sitios donde se encuentra un error y está, entre comillas, perdiendo el tiempo, ¿de acuerdo? Por nuestra culpa. Y en el caso de las redirecciones, tres cuartos de lo mismo. Si enlazamos a un enlace y luego ese enlace resulta que es una redirección, deberíamos enlazar directamente el destino. Le estaríamos ahorrando a Google ese paso intermedio que puede que sean unos pocos milisegundos, pues supongamos en una web de varios millones de URLs, esos varios pocos millones de milisegundos pueden ser al final muchos segundos y al final en 2 minutos, y en vez de rastrearte pues 300 URLs, te rastrea 400, pues eso que nos llevamos, ¿de acuerdo? Bajamos otro peldaño. URLs rastreadas. Entiendo que no hay ninguna pregunta todavía. Vale. Bueno, entiendo que me las estáis guardando para el final. Seguimos, bajamos un peldaño. URLs rastreadas. Seguimos con el concepto de que también son URLs pues, con un poco el concepto relativo. Es decir, rastreadas, sí, pero ¿cuándo? Pueden ser rastreadas alguna vez en la vida, pueden ser rastreadas en el último mes, en el último día, en la última hora, bueno, pues en función de vuestros análisis, en función de la cuota de rastreo Cloudlet Budget que tenga Google de vuestra web, pues os convendrá hacer unos análisis y otros, ¿de acuerdo? Yo me quedo con el estándar de rastreadas en el último mes, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando vayamos a hacer análisis, es muy útil hacer porcentajes de cada peldaño de la pirámide dividido entre el peldaño superior, ¿de acuerdo? Y por supuesto que si vamos a ver las rastreadas en el último mes, también las tenemos que cruzar con las posicionadas en el último mes, totales en el último mes, etcétera, etcétera, para sacar informes pues, coherentes, ¿vale? Importantísimo. Quizá esto ya es lo más técnico, que no está al alcance de todo el mundo, porque muchas veces, pues en función de los desarrolladores encargados de las páginas web o de los servidores, etcétera, etcétera, si son compartidos, si son propios, bueno, a veces pues no es excesivamente fácil acceder a los logs, pero tenemos que tener claro que es la única forma, ¿vale?, de saber verdaderamente las URLs rastreadas alguna vez, ¿de acuerdo? Los logs, para los que no sepan, son ficheritos de texto que el servidor web, es decir, el servidor, un Apache, un Nginx, etcétera, etcétera, guarda de todas y cada una de las peticiones que se hacen a las páginas web, ¿de acuerdo? Ya sean tanto de los usuarios como de los bots. En Google Analytics o en Adobe Analytics, en las herramientas de analítica web, no se guardan las visitas de los bots, principalmente porque los bots entran sin JavaScript, ¿de acuerdo? Y todas estas herramientas trabajan con un tag JavaScript, con lo cual, si un navegador sin JavaScript, como puede ser Googlebot, un navegador, un bot, llámalo como quieras, una petición HTTP va sin JavaScript, a priori Google Analytics y el resto de herramientas no van a recoger esa visita, con lo cual en principio en Google Analytics no podemos ver, luego vamos a ver que trabajando un poquito en el servidor e implantando algún código sí que hay formas de sacarlo, no vamos a ver las visitas de los bots, ¿de acuerdo? Con lo cual, mirando en los logs ya lo diré, las acciones o las visitas de Googlebot, podemos ver cuántas veces ha visitado la home, cuántas veces ha visitado tal sección, cuántas veces ha visitado una noticia y sobre todo con qué frecuencia, cuándo ha sido la última vez, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?
En el caso de Google Search Console, en el informe de estado de indexación, podemos, digamos, intuir un poquito la actividad de Googlebot dentro de nuestro site, pero de forma muy pobre, ¿vale? Solo sale información del dominio principal y solo salen miles de páginas o cientos de miles o millones de páginas rastreadas al día, únicamente. No te dice ni qué páginas, ni qué secciones, ni absolutamente nada más, ¿de acuerdo? Y además, normalmente, bajo al menos mi experiencia, esa información es realmente menos que la que luego con diferentes herramientas, analizando los logs, podemos ver que realmente tiene Google, ¿de acuerdo? Vale, bajamos otro peldañito. URLs indexables, o también lo he querido llamar a ver si queda un poquito más claro el concepto, posicionables, es decir, que se podrían posicionar, que no quiere decir que se vayan a posicionar y ni que vayan a tener tráfico desde buscadores, ¿de acuerdo? Y este sí que es un concepto absoluto, absoluto, ni más ni menos, porque tiene un número entero y concreto, ¿de acuerdo? Se trata de un valor, como bien pongo ahí, absoluto y finito, es decir, son todas las URLs que, primero, están enlazadas desde algún sitio, llegan los bots, enlazadas principalmente pues desde nuestro HTML, pero también pueden estar enlazadas desde otras webs, desde una red social, etcétera, etcétera. Desde un favorito, con una toolbar mediante alguna acción que un bot la descubra, como queráis. Pero Google y el resto de bots la descubren. Segundo, devuelven un 200, nada más que un 200. Y tercero, si tiene un canonical, apunta hacia esa misma URL. Ya sabéis que una URL puede devolver un 200, pero además de las redirecciones, errores, etcétera, etcétera, está el tema del canonical. Es decir, si un canonical apunta hacia sí mismo, ¿vale? Cosa que recomiendo por diversas razones, entre otras, pues poder ahorrarnos contenido duplicado con parámetros, etcétera, etcétera, esa URL se va a poder indexar, es decir, es una URL indexable. Sin embargo, si pese a devolver 200 estar enlazada, etcétera, etcétera, tuviese un canonical hacia otra URL bien puesto, porque es un contenido duplicado, es una versión, por ejemplo, para imprimir, con un parámetro print igual bueno, una versión para imprimir llevaría, perdón, el canonical hacia la URL sin imprimir, pero es el mismo contenido servido en otra sección, por la razón que sea, que queremos que la plantilla sea diferente, etcétera, etcétera, y una punta con canonical hacia otro. Eso no sería una URL, no sería una URL indexable, porque le estaríamos diciendo a Google que no indexe esa, sino la que apunte el canonical, ¿de acuerdo? Esto es la teoría. En la práctica, bueno, a veces el canonical lo sigue un poquito peor que las redirecciones 301, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, esa sería la teoría. Y podemos obtener el total de URLs indexables de una web, ya sea la nuestra o la de cualquier competidor, simplemente rastreando con una spider tipo Screaming SEO Frog desde la home hasta el final, ¿de acuerdo? O hasta que nos quede sin memoria RAM. Bueno, tenemos la opción ahora de correrlo en Google Cloud. No sé si habéis visto, hay un post por ahí de Estela Franco donde comenta un tutorial para correr Screaming Frog en Google Cloud. Además, creo que hay un mes completamente gratis y yo no lo he probado todavía, pero me parece que podría terminar quizá webs de varios millones de URLs sin, desde luego, por memoria RAM no será, sin petarse, ¿de acuerdo? Bajamos otro peldañito, URLs indexadas. Este concepto tampoco, menos mal que ya van dos que no son relativos, que son exactos, ¿de acuerdo? Podemos ver, sí que es un concepto, eso sí, que depende de cada buscador. Es decir, una URL, un dominio puede tener 2 millones de URLs indexables, ¿vale? Y eso es lo mismo. O sea, es un factor o un número que no depende del buscador, pero sin embargo las URLs indexadas ya sí que dependen del buscador. ¿Por qué? Porque, como bien decía, un dominio puede tener 2 millones de URLs indexables, pero puede tener en Google indexadas 1.900.000, sin embargo en Bing, por la razón que sea, 1.000.000, en Yandex 500.000, en Baidu 200.000, etcétera, etcétera. Eso ya, cada motor de búsqueda tiene sus propios factores para decidir qué rastrea y qué indexa, ¿de acuerdo? Y por supuesto después ya qué posiciona o qué rankea. Entonces,
para ver cuántas URLs tenemos indexadas, lo tenemos que hacer en un buscador en concreto y con un comando que todos seguro que conocéis, es simplemente site nuestrodominio.com, ¿de acuerdo? De forma mucho más precisa en las herramientas para webmasters, de Google, Bing, etcétera, etcétera, en estado de indexación, podemos ver el agregado anual de todas las URLs que tenemos indexadas, eso sí, ya únicamente de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? A diferencia del comando site, que es aplicable a la competencia o a cualquier otro sitio de todo Internet. Y muchísimo más preciso todavía también para nuestros sitios es los sitemap. En el caso de Google Search Console, si nosotros a lo mejor tenemos un sitemap con 1.721.000, nos va a decir si están indexadas 1.702.000, ¿de acuerdo? Incluso si tenemos sitemaps por años o por secciones, por temáticas, por idiomas, etcétera, etcétera, nos va a decir las indexadas, a diferencia del estado de indexación, que es un agregado total del sitio, nos va a decir las indexadas de cada sitemap, ¿de acuerdo? Ahí podemos extraer también conclusiones bastante interesantes, ¿de acuerdo? Y finalmente, como bien he dicho, es un dato que obviamente depende de cada buscador. Normalmente, a más indexadas en un buscador, pues la teoría dice que debería tener también una web muchas indexadas en otro, pero muchas veces esto no siempre es así, ¿de acuerdo? Bajamos otro peldañito más, ya estamos llegando casi al final. Y nos metemos con las URLs posicionadas. Volvemos a los conceptos relativos. ¿Por qué es posicionada uno relativo? Porque posicionada, en primer lugar, no quiere decir, como bien decía al principio, por recalcarlo, que tenga una posición en Google, sino que tenga tráfico, que haya tenido tráfico de Google en el último, en este caso yo he decidido que sea en el último mes. ¿De acuerdo? Eso quiere decir URL posicionada. Si yo, insisto, si tengo una URL posicionada en la página 20, vamos a ponerla 20, pero no o incluso la posición 7, pero no ha recibido tráfico desde Google. Para alguna keyword salgo en la posición 7, pero no ha recibido tráfico esa URL por ninguna keyword en el último mes, esa URL no la vamos a considerar posicionada, ¿de acuerdo? Pese a que está en la posición 7 por alguna keyword, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que quede claro. Posicionada entendemos como que haya tenido tráfico desde Google en el último mes, ¿de acuerdo? Lo podemos medir con herramientas de analítica web como Adobe Analytics, Google Analytics, etcétera, etcétera. Es tan fácil como ver URLs totales, páginas de destino, filtramos por mes, vemos 851.000 visitas, vale, eso es lo que todo el mundo mide, pero ¿cuántas URLs han tenido tráfico? Y ahí te dice 121.324. Esas URLs diferentes han tenido tráfico, en este caso todavía no hemos segmentado por SEO, pues son todas las URLs diferentes que han tenido tráfico de alguna fuente de tráfico, y esas 121.000 URLs, perdón, han recibido 800 y pico mil visitas. Vale, simplemente agregamos el segmento SEO y ya vemos que en vez de 121.000 son 37.000, por ejemplo. Pues son 37.000 URLs posicionadas. Independientemente de que hayan tenido esas 37.000, 38.000 visitas o 38 millones, ¿de acuerdo? Eso ya es indiferente. Luego sí que podemos segmentar más allá y decir cuántas han recibido al menos una visita, cuántas han recibido 10, 100, 1000, etcétera, etcétera. Eso ya es lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Pero quería dejar claro el concepto de posicionadas son URLs diferentes que han recibido tráfico de buscadores en el último mes, ¿de acuerdo? Ahí os dejo un enlace, la presentación está colgada en mi Twitter, que es Javier-Lorente, ahí hay un enlace a Slicer, creo que luego de todas formas Nicolás enviará un enlace con la presentación. Tenéis ese enlace que es clicable a una herramienta en JavaScript y HTML5 que publicó Iñaki Huerta, donde podéis hacer un dashboard bastante automático pintando las URLs posicionadas, es decir, el total de URLs posicionadas versus el total de URLs, en este caso mediante Google Analytics, de URLs totales sacadas de Google Analytics, es decir, URLs diferentes que han tenido sesiones, sean de Google, sean de Facebook, sean directas, etcétera, etcétera, y os podéis pintar unos dashboards realmente chulos. Además hay uno que si no lo ha subido todavía, me prometió en su día, la última vez que hablé con Iñaki, que lo iba a hacer, precisamente que devolvía esto que estamos hablando de URLs posicionadas versus totales, ¿de acuerdo?
Y muchísimo mejor, por supuesto, si las medimos mediante logs. ¿Por qué? Porque los logs son los que no mienten. En los logs podríamos sacar URLs con Googlebot y URLs totales, ¿vale? URLs diferentes que han sido rastreadas por otros bots, por usuarios, etcétera. Obviamente es mucho más complejo y para la mayoría de los usuarios pues nos puede valer Google Analytics. Recapitulando un poquito, tenemos URLs totales, URLs rastreables, rastreadas, indexables, indexadas y posicionadas. Creo que se está grabando. Yo entiendo que son muchos conceptos. Si a alguien no le ha quedado claro alguno y queréis que lo mastiquemos un poquito más al final de la presentación, encantados. Si no, no hace falta tampoco, por supuesto, hacer un informe. Quizá esto me he ido a los máximos. No hace falta llevar un control exhaustivo de todas y cada una de las URLs, pero seguro que a vosotros, pues viendo esta presentación, a alguno de vosotros se os está ocurriendo pues cosas como, pues es verdad, yo estaba mirando sobre el tráfico SEO y no tengo ni idea de si el millón de visitas desde Google que tengo me lo producen 3 URLs o 3000, no tengo ni idea. Y puede ser, o sea, que haya solo 3 páginas posicionadas y el resto estén ahí pues, ocupando un espacio y no tengan un retorno valioso, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Esto es una slide que quería reflejar un poquito una web perfecta, una web imposible. Esto no lo cumple ninguna web de Internet. La pirámide debería ser, pues no debería ser una pirámide, de hecho, debería ser simplemente dos barras laterales, o sea, paralelas, y que todas las URLs totales recibiesen tráfico de Google. Obviamente, si tienes una URL con un index.html y punto, pues quizá cumples esto, pero si no, pues al menos en vez de tener una pirámide con tan poquitas URLs posicionadas versus las URLs totales, pues que la tengamos un poquito más así, ¿de acuerdo? Es decir, intentar ampliar ese ratio de URLs posicionadas frente a las totales, ¿de acuerdo? Para los que no hayáis hecho este tipo de análisis nunca, realmente no os podéis animaros, pero os sorprenderá el volumen o los ratios tan bajos de URLs posicionadas, insisto, de URLs que hayan recibido tráfico de buscadores en el último mes frente al total de URLs indexadas, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo sorprende ciertos ratios, pero eso, a la vez que es una mala, yo lo quiero ver por el lado positivo y es que hay mucho margen de mejora, ¿de acuerdo? Es tan simple como empezar a generar mejores estructuras, poner un nofollow aquí, un disable en el robos allá, y al final vamos a ver cómo con el mismo contenido, simplemente optimizando ciertas cositas para que Google rastree mejor de forma más ágil y no pierda el tiempo en contenidos que no se van a acabar posicionando, mejoramos las URLs posicionadas y en total también, por supuesto, mejoramos el tráfico total, que es de lo que se trata, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos hacer esto? Vale. He intentado dividir la presentación en 3 apartados, ¿vale? En función de los conocimientos o de las capacidades técnicas de los equipos de las páginas web que estéis gestionando en un momento dado, en optimización básica, un poquito más avanzada y ya pues solo apta para programadores o para expertos, ¿de acuerdo? Vemos en la tercera slide. En primer lugar, algo muy básico, que todas las URLs dentro del HTML de una web de un código 200, 300, perdón, no dentro del HTML. Las de dentro del HTML, que es el segundo punto, deben apuntar siempre a un 200. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Esto es algo que me atrevería a decir que ninguna web de Internet cumple. O ninguna web cumple al 100%. Es muy habitual encontrarnos enlaces rotos, encontrarnos enlaces redirigidos y es más habitual todavía, lamentablemente, encontrarnos administradores de página web que dicen, bueno, si ya está redirigido, no hay ningún problema, no es un error. Bueno, se podría mejorar mucho más todavía cambiando ese enlace y apuntando al destino final directamente. Lo que quería comentar en el primer punto, perdonad que me he ido sin querer al segundo, es que todas las URLs de un servidor, es decir, estén enlazadas dentro del HTML de una web o no, deberían devolver un 200, una 301 o un 404, ¿de acuerdo? Si es algo momentáneo y estamos devolviendo un error
503 como algo puntual de mantenimiento, podría valer también, pero nada más, ¿de acuerdo? Es decir, todo el resto de códigos de cabecera HTTP, que hay unos cuantos más, a priori no sería lo ideal para SEO, ¿de acuerdo? Salvando ciertas excepciones. En segundo lugar, todos los links, esta vez sí, presentes dentro del HTML, como bien hemos dicho, 200, ¿vale? Algo ya un poquito no tan certero y absoluto como los dos puntos primeros es que no debería haber dos o más, por supuesto, mucho menos, más de dos URLs con un alto porcentaje de contenido. He puesto demasiado en cursiva, demasiado parecido, ¿de acuerdo? Por no poner duplicado, ni tampoco deberíamos tener URLs con poquito contenido. Me atrevería a decir que en menos de 100, 150 palabras prácticamente va a ser imposible, a no ser que sea un tema sin prácticamente competencia, que nos posicione en una posición mínima como para recibir tráfico. Con lo cual, sería preferible incluso que ese contenido no existiese en la web, estuviese bajo un disálogo en el robos, un no index en menor medida, etcétera, etcétera. Es decir, si vamos a generar una URL con poquito contenido que no se va a posicionar, quiero que entendáis que casi y sin casi es preferible que esa URL, perdón, o ese contenido no existiese, ¿de acuerdo? Porque Google va a invertir un recurso, un tiempo y un dinero al final en rastrear ese contenido para que luego no se posicione, con lo cual ese recurso que nos está derivando o que nos está eh, ofreciendo para nuestro dominio, no lo vamos a aprovechar al 100%, ¿de acuerdo? Más cosas. Todas las URLs de una página web o de un dominio deberían llevar Canonical hacia sí mismas, ¿de acuerdo? Esto es algo que cada vez se está viendo más, pero no todas las páginas llevan a día de hoy el Canonical autorreferencial. Y un ataque bien sencillo a una página web para intentar tumbarla, pues podría ser simplemente enlazarle la home con infinitos parámetros mediante enlaces en otros sitios web para que Google se ponga a rastrear la home pues infinitas veces. Llegará un momento pues que podría llegar a penalizarle o a tener algún tipo de filtro por contenido duplicado, porque al final, pese a que no son enlaces que se están encontrando en su web, son URLs que Google tiene indexadas de esa página web. Con lo cual, si tú generas el canonical dentro de cada una de tus URLs hacia sí mismas, por muchos parámetros, incluso también aprovechas el link juice o la frecuencia de rastreo, etcétera, etcétera, de enlaces que se compartan en redes sociales con parámetros, etcétera, etcétera. Si llevan el canonical lo aprovechas mejor que si no lo llevan, ¿de acuerdo? Y otro truquito que a mí la verdad es que me está funcionando bastante bien es antes de los parámetros, por ejemplo, de redes sociales, si metes un tracking code para llevar la medición de campañas, etcétera, etcétera, incluir una almohadilla antes del parámetro interrogación, ¿de acuerdo? Esto hace que los bots directamente ataquen la URL sin parámetro, con lo cual estás ahorrando también tiempo. Es decir, si nosotros compartimos una URL con el parámetro from otra igual, interrogación from igual otra URL, Google a priori va a rastrear eso. Por mucho que luego lleve el canonical por debajo y le diga, no, esto es la home sin parámetro, pero Google ya ha rastreado esa otra URL. Sin embargo, si le incluimos la almohadilla antes del parámetro, Google no va a rastrear lo que va detrás de la almohadilla, con lo cual, si es una URL nuestra, ya la va a rastrear directamente sin el parámetro, y si ya la ha rastreado, pues ya dice, acabo de rastrear esta URL hace un minuto y no considero que la tenga que rastrear otra vez, voy a rastrear otra cosa diferente, ¿de acuerdo? Vale, subimos un peldañito ahora en este caso del nivel de optimización. No hay, no pretende ser la guía que arroje el ABC de una estructura óptima o perfecta, porque directamente o literalmente eso no existe, ¿de acuerdo? Entonces, en todos los casos, no solo en la mayoría, en todos, lo ideal es probar diferentes configuraciones, de robos, de paginaciones, etcétera, etcétera, de nofollow, y ir midiendo y quedarnos con la que intuimos que es la mejor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos tener todo un site completamente abierto
es decir, el robots vacío, todas las paginaciones con la etiqueta prep-next, analizar todo lo que hemos visto anteriormente, páginas rastreadas, indexables, posicionadas, etcétera, etcétera, y ver si esa configuración realmente pues es la mejor. Si vemos o detectamos que Google está rastreando de forma excesiva las paginaciones profundas, o vemos, por ejemplo, si tenemos un portal de noticias clasificadas por años, vemos que las noticias de 2002 conllevan o hacen gastan mucha frecuencia de rastreo por parte de Google y al final el retorno es mínimo porque solo han tenido 1000 visitas, sin embargo está gastando un 20% de cuota de rastreo, cuando las de 2015 con el mismo rastreo pues podemos, digamos, sacarlas de las paginaciones o llevarlas a paginaciones más profundas, podemos capar ciertas partes de la web para que se centre en lo que más nos interesa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Una forma de hacer esto es mediante el nofollow en los enlaces internos. Es decir, el nofollow no solo sirve para, digamos, protegernos de enlazar contenidos publicitarios o de pago, banners, etcétera, sino que también tiene el efecto de que un nofollow interno hace que Google lo rastree el destino con menos frecuencia, con lo cual ahí tenéis un enlace de un término de crowd sculpting que viene a decir esto, que puedes, digamos, no sé cómo explicarlo, decirle a Google qué es lo que quieres que rastree más y qué es lo que quieres que rastree menos. En este caso, qué es lo que quieres que rastree menos. Todos los enlaces que quieras que no les tenga tan en cuenta, le puedes meter un nofollow si no quieres que sea algo tan drástico como deshabilitarlo en el robots. Es decir, un nofollow en un enlace interno podría estar entre un disallow en el robots y dejarlo completamente abierto como un enlace normal y corriente, ¿de acuerdo? En tercer lugar, también está la metaetiqueta noindex, ¿de acuerdo? Esto hace también a la larga que se rastree menos ese contenido, pero a su vez ese contenido se rastrea y se siguen los enlaces de dentro, ¿de acuerdo? Sería algo intermedio también entre el deshabilitarlo en el robot y dejarlo completamente abierto, ¿de acuerdo? La medida más drástica, como bien decía, es deshabilitar el rastreo por robos. Si tenemos un contenido o bien es copiado, o es thin content, o es un contenido que no nos interesa para nada, para nada, para nada que se posicione porque son pues, 200.000 páginas de términos de servicio, etcétera, directamente robos, ¿de acuerdo? Esa es la medida para el contenido que sabemos o que no queremos posicionar o sabemos que no se va a posicionar, es la medida que más nos puede beneficiar es que directamente Google no pierda tiempo o no invierta tiempo rastreándolo. Es decir, disallow en el robots, ¿de acuerdo? Esa es la medida más drástica y que mejor retorno trae. Y es, a su vez, la medida que yo diría que más reacios somos los SEOs a ejecutar por eso de no, cuanto más contenido, pues mejor y más posibilidades tendré. Mentira, ¿de acuerdo? En la mayoría de las webs de internet, simplemente tocando el robot, podríamos subir de tráfico. Simplemente tocando el robot. Es decir, viendo las estadísticas webs y los logs y decir, este contenido que me están trayendo poco tráfico, lo sacrifico para que Google se centre en el resto de contenidos y el cómputo total probablemente sería mejor que el actual, el estado actual de muchísimas webs, ¿de acuerdo? Por supuesto, mucho mejor todavía si Google no viese esos enlaces siquiera, es decir, si Google ve un enlace hacia un contenido, hacia un directorio y ese contenido está capado en el robot, a priori ese contenido no se va a rastrear, Google no va a invertir tiempo, pero sí que se va a indexar o al menos la URL se va a quedar en el index server como URL que existe en esa web. Si esos enlaces no están enlazados, si esos contenidos no están enlazados desde ningún sitio de la web, mucho mejor todavía. Google sí que no va a tener ni rastro de esos contenidos, ni los va a rastrear, por supuesto, pero es que tampoco se va a almacenar la URL en el index server, ¿de acuerdo? Esto es algo que mucha gente también confunde, la capacidad del robots para que no se indexe la URL, y no es así. El robot, un disallow URL únicamente impide que se rastree, pero a priori la URL se rastrea como URL que alguna vez se podría llegar a rastrear si ese disallow se desaparece, ¿de acuerdo? Hay una nueva meta
que sacó Google hace unos meses, que viene a decir un no index dentro del robots. Está en fase experimental y yo, sinceramente, no sé si alguno de vosotros la habréis probado. Yo todavía no he podido jugar con ella y a priori vendría a decirle ni la rastrees, pero tampoco la indexes, ¿de acuerdo? No sé cómo funciona, pero sé que existe y podéis buscar información sobre ella. Y finalmente, algo también pues que muchas veces nos cuesta, porque no es muchas veces fácil, es simplemente mover contenidos a otros niveles de profundidad, a otros subdirectorios, etcétera, etcétera, de tal forma que optimicemos la estructura para tener cerca de la home o cerca de los lugares por los nodos a los que Google ataca cuando se pone a rastrear una web, los contenidos que más nos interesan y llevar a zonas más profundas de la web pues aquellos contenidos que no son tan malos o tan poco importantes como directamente para borrarlos o para deshabilitarlos en el robot, pero pues que nos interesa menos porque queremos forzar que Google rastree más pues las secciones o los temas que más tráfico o más retorno nos pueden traer, ¿de acuerdo? Y finalmente, todo esto que estamos hablando de diferentes configuraciones, probar, medir, probar, volver a medir, volver a probar, etcétera, etcétera, hacerlo a ojo o simplemente con Google Analytics, pues es bastante tarea de chinos, muy, muy laboriosa. Entonces, para ello, afortunadamente, tenemos varias herramientas y además Nicolás luego nos podrá, si tenemos tiempo, nos podrá comentar SEMrush, porque yo tengo que admitir que no he podido todavía trabajar con SEMrush, pese a tener cuenta. Además, creo que la parte de rastreo de SEMrush es algo relativamente nuevo, ¿de acuerdo? Es decir, la parte dedicada al on-site, al rastreo, errores, redirecciones, no index, etcétera, etcétera, con lo cual no la he podido incluir en la presentación, pero no por nada, sino porque todavía no la he probado, ¿de acuerdo? No sé si luego, como bien he dicho, Nicolás podrá hablarnos de ella. Es decir, tenemos he puesto 4, seguro que hay, como he dicho, SEMrush también ha incluido una parte, pero seguro que hay muchísimas más en el mercado. He puesto 4 herramientas que nos pueden ayudar a dar con la configuración perfecta para nuestra web, ¿de acuerdo? También hay que dejar claro que la configuración perfecta hoy puede no ser la configuración perfecta el mes que viene, ya no solo porque aparezcan nuevas versiones de algoritmos como Panda, etcétera, etcétera, sino porque nuestra web pues crezca de una manera, crezcan más los temas o menos las noticias o salgan nuevos idiomas, etcétera, etcétera, con lo cual habría que estar siempre midiendo, probando y esta es la tarea que nunca se acaba, ¿de acuerdo? Voy a nombrar 4 puntitos fuertes de cada una de las herramientas que yo personalmente he probado, ¿de acuerdo? Y si luego en el turno de preguntas alguna habéis trabajado con alguna de ellas y queréis aportar algo, pues yo encantado, seguro que muchos sabéis más sobre estas herramientas que yo mismo, ¿de acuerdo? En primer lugar, DeepCloud me gustó mucho la posibilidad que tiene de acceder a un sitio en preproducción, es decir, si nosotros tenemos una máquina con el dominio en producción y vamos a lanzar una nueva versión de esa web, tenemos una máquina en otra IP en preproducción, por decirlo así, podemos decirle a DeepCloud que ataque esa máquina en preproducción antes de lanzar la nueva versión para ver si tenemos todas las redirecciones hechas, los canónicas, si hay nodes, si hay enlaces que apuntan a redirecciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La parte de on-page me gustó mucho el análisis que tiene de palabras clave, no he podido probar tampoco a fondo en la parte de rastreo, ¿de acuerdo? El Botify me encantó el concepto de compliant versus no compliant, que viene a ser, el compliant viene a ser las páginas indexables, ¿vale? ¿De acuerdo? Versus las no indexables, es decir, páginas que den una redirección, páginas que apunten, que tengan un canonical que no apunta hacia sí mismas, etcétera, etcétera, versus las páginas activas, ¿de acuerdo? Llama activas a las posicionadas según Google Analytics. Tiene una interfaz que se integra con Google Analytics y de ahí te dice, pues he rastreado 3 millones y en Analytics he visto que han tenido tráfico 2,5 millones y tráfico orgánico 1 millón, ¿de acuerdo? Con lo cual tienes un 33% de páginas activas en SEO versus las totales que yo he rastreando de la A a la Z. Se podría decir que tanto DeepCloud como, bueno, las 4 son un streaming
en la nube, ¿de acuerdo? Y finalmente Sistris tiene una parte también que es el Optimizer, muy parecida a la que ha sacado SEMrush recientemente, y si no ha sido recientemente, Nicolás, de verdad, corrígeme al final. eh, Tiene una parte que yo no se la he encontrado a ninguna de las anteriores herramientas, y es un buscador de código fuente, ¿de acuerdo? No sé si conocéis Neridata. Es un buscador donde, tipo Google, que buscas palabras, pero puedes buscar trozos de código fuente, con lo cual puedes rastrear una web y decir, sácame las URLs que no tengan el código Analytics. También le puedes decir que tenga o incluso que no tenga, ¿de acuerdo? Es decir, le metes el código UA y le dices, sácame URLs que no tengan, por si, pues, a algún desarrollador o por la razón que sea, ha habido alguna página que se ha dejado sin incluir el código Analytics, y Sistris te la detectaría, ¿de acuerdo? Y finalmente, la clave de la optimización avanzada, nos guste o no, verdaderamente, son los logs, ¿de acuerdo? ¿Cómo analizamos los logs? Os he dejado varios enlaces, ¿vale? Son un par de ellos, los dos primeros son enlaces al blog de Lino Uruñuela, Rioxa en Twitter, que tiene el blog mecagoenlos.com, ¿de acuerdo? Y ahí os dejo un enlace hacia un artículo suyo mediante el cual, con sencillos comandos de la consola en Linux, podemos de un log de un servidor quedarnos con la parte de Googlebot, quedarnos con las URLs y cuántas veces ha visitado Googlebot en el periodo de log que estemos analizando esa URL, ¿de acuerdo? Al final, con 3 comandos, en un minuto o menos, teníamos las URLs que ha visitado, todas las URLs que ha visitado Googlebot y cuántas veces ha visitado cada una de ellas, ¿de acuerdo? Un poquito más avanzado, con Google Analytics, Lino desarrolló un script mediante el cual, instalándonos en nuestro servidor, importantísimo que sea el servidor, un lenguaje mediante el cual pueda ejecutar código de programación, ya sea SP, PHP, etcétera, etcétera. Tenéis el enlace también al artículo de Lino, y mediante el protocolo de Universal Analytics, cuando un usuario accede a la página web, no solo Analytics traquea a los usuarios con JavaScript, como decíamos antes, para subirlo a la interfaz web, sino que, aunque acceda a Googlebot sin JavaScript, ese código también, o sea, perdón, esa visita también se traquea y se sube mediante la interfaz de Google Analytics, de Universal Analytics, se sube esa visita y hacia qué URL al servidor de Google Analytics, con lo cual podemos tener una vista dentro de nuestro Google Analytics de la actividad de los bots, al igual que la tenemos de los usuarios, del resto de usuarios, ¿de acuerdo? Importantísimo, si tenéis acceso a poder instalar, si tenéis un servidor, un VPS, un servidor dedicado, o si sois amigos del administrador de sistemas de turno y os puede instalar ese codiguito, vais a ver que es una verdadera maravilla para investigar qué es lo que hacen los bots en cada una de las partes de tu web, ¿de acuerdo? Ya para los más pros, tenemos herramientas como Kibana, Splunk, etcétera, etcétera, que se instalan en tu propio ordenador y analiza los bots, los logs, ¿de acuerdo? Y finalmente, hay una herramienta también de Botify, que es Botify Log Analyzer. Mediante un FTP, nosotros diariamente es una herramienta de pago, las 3 anteriores también, pero Kibana y Splunk tiene una versión gratuita y es bastante más barata la versión de pago que en Botify, pero por contra, pues Botify es una solución en cloud donde tú simplemente le subes los bots y los logs, perdón, y te despreocupas y te aparecen ratios de todo lo que hemos visto, URLs rastreadas, indexadas, activas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y de las 4 herramientas de optimización vistas anteriormente, la única en la nube de estas 4, la única en la nube que analiza los logs, que yo sepa al menos a día de hoy, la única que tiene posibilidad de analizar los logs es Botify Log Analyzer, ¿de acuerdo? He hecho en falta, después de probar estas 4 herramientas, he hecho en falta, no sé si alguno conoceréis alguna o alguna funcionalidad de las que ya hemos visto que yo no haya dado todavía con ella, mediante la cual, esto ya solo lo comento como curiosidad, se pueda, después de haber rastreado una web de la A a la Z con alguna de estas herramientas en la nube, decirle, vale, veo los niveles de profundidad, porque estas herramientas, algo que no he comentado, una de las cosas que más me gusta es que categoriza
las URLs por niveles de profundidad, ¿de acuerdo? Por niveles de profundidad, esto es algo muy básico, pero que mucha gente a día de hoy todavía confunde. Esto no quiere decir, los niveles de profundidad no quieren decir los niveles de directorios, subdirectorios, subdirectorios, sino el número de clics desde la home, ¿de acuerdo? O el número de clics desde el nodo al que Google accede, porque no siempre Google, si veis los blogs, lo vais a ver, no siempre accede a la home y luego de ahí va al resto de la web. Hay muchas veces que ataca directamente una sección, una subsección, incluso noticias de forma completamente directa, ¿de acuerdo? Entonces, la profundidad es el número de saltos que Google tiene que dar desde que empieza a rastrear una web hasta que llega al contenido que quiere rastrear para más tarde posicionar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me gustaría es poder luego, una vez rastreada, jugar con un robot virtual y sin necesidad de volver a rastrear toda la web, que me dijera en qué posición quedaban todos los contenidos de esa web. No sé si me he explicado, es un poco casi un concepto un poco filosófico, pero yo entiendo que se debería poder hacer. Una vez que si tú has almacenado todas las URLs de una web con todos los enlaces y todas las relaciones entre ellas, simplemente le dices, calcúlame cómo quedaría con este robot. Un robot obviamente virtual, sin necesidad de cambiarlo y volver a rastrear todo. ¿De acuerdo? Y finalmente, nada, ponía dos puntitos como curiosidad, que veo demasiada reticencia quizá, o mucha gente que es reticente a eliminar contenido o a caparlo con el robot si tiene un poquito de tráfico SEO. Y yo lo que os animo es a probar y a que comprobéis cómo a veces sacrificando dos se ganan tres. Eso es así de fácil. Obviamente tienes que poder sacrificar esos dos. Si son contenidos que son importantes para tu web o que es un perfil, aunque lo busque poca gente, pues que tienes que tenerlo por razones de producto o cualquier otra, pues obviamente no tiene sentido, ningún sentido borrarlo. Pero si son webs que sí que podría dar más igual borrar ciertas partes o ciertos contenidos de la web, yo os animo a que los borréis, los deshabilitéis en el robot y veáis si verdaderamente os sale a cuenta, os sale rentable, ¿de acuerdo? Y a priori me quedo con que es mejor no tener nada que URLs rastreadas y no posicionadas. Insisto, si tenéis poquito tráfico, SEO, vale. Pero si verdaderamente en el último mes o incluso en los últimos 2 o 3 o 6 meses no han tenido nada de tráfico SEO, es mejor que esté deshabilitado en el robot que no que Google la rastree, aunque sea una vez cada 2 meses. Es tiempo que estáis desaprovechando del bot, ¿de acuerdo? Y nada, veo que he tardado 1 hora justita, cualquiera lo hubiera dicho, creo que es la primera vez que termino tan a tiempo. Y muchísimas gracias de nuevo a Nicolás y sobre todo a todos vosotros, que veo que ha crecido además el número de asistentes por estar un día tan raro, ¿no? Como un viernes por la tarde aquí hablando de SEO. De verdad, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias a ti, la verdad, impecable el webinar, muy interesante, muy interesante. Y les quería recordar que, bueno, que fue es parte de la charla de ensalada SEO, así que del congreso SEO que hubo allí en Zaragoza, no hace mucho, en 3 de octubre. Así que todos los que se lo perdieron, bueno, lo pudimos, yo que me lo perdí también porque estuve un poquito más tarde, la verdad que fue muy interesante para mí. Y fue muy comentado aparte la charla de aquí de Javier. Javier, hay algunas preguntas aquí en el chat. Todavía somos 70 personas, la verdad que para un viernes a la noche está muy bien. A ver, en una semana, ¿cuántas URLs diferentes como máximo es conveniente indexar? Pregunta Olg aquí. Todo depende. Es la típica pregunta, o sea, respuesta que se da en el mundo de SEO, pero verdaderamente nunca hay un valor o un dato absoluto que sirva para todas las páginas web. Y yo diría que depende, y principalmente depende del tamaño y la antigüedad de la web. Es decir, no es lo mismo indexar en una semana 100.000 URLs nuevas en una web que tiene 3 millones desde hace 10 años, porque eso es un aumento insignificante, de menos del 1%. Sin embargo, si tú tienes una web con 3.000 URLs y de repente, que desde hace 10 años y de repente le metes 70.000, puede ser un factor o un indicador de que puedas entrar en un sandbox o que Google se tome esto con más calma y que quizás sería mejor pues, abrirlas poquito a poco. También depende del contenido, si son 70.000 URLs con contenido de máxima calidad, original, etcétera, etcétera, o si son fichas de empresas que están duplicadas en 27.000 directorios
nacionales con empresas de toda España, con lo cual habría que ver un poquito más en detenimiento el portal. eh, y ya no solo es cuántas URLs, sino qué URLs también y de qué forma. Pero a priori yo abogo, por lo menos bajo mi experiencia, por hacer aumentos de un 5 o un 10% y poquito a poco. Y si puede ser cada 15 días, mejor que cada semana. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, yo creo que sí. A ver, bueno, si aquí nos dice algo más, Olg. Eh, y aquí, bueno, Raúl, sí, gracias, nos dicen aquí. Eh, Raúl pregunta, ¿cómo arreglamos un error 404? Vale, importantísimo discernir los errores 404 con origen en nuestro propio sitio web versus fuera. Los verdaderamente peligrosos son los de nuestro sitio web, es decir, un enlace dentro de nuestra web que apunte a un destino roto. Eso es verdaderamente importante arreglarlo, sobre todo si apunta a un destino roto dentro de nuestra web, pero también si apunta a un destino roto fuera de la web, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo arreglamos? Sencillamente, si ese contenido sigue existiendo, pero el enlace está mal formado por alguna razón, le falta un HTTP o le falta una ñ, simplemente lo corregimos. Y si ese contenido ha dejado de existir, directamente lo desenlazamos, lo eliminamos. Es decir, es preferible que ese enlace no exista a que haya un enlace hacia un contenido roto. Y para detectarlos, pues lo podemos hacer con Screaming Frog, o lo podemos hacer con las herramientas que hemos visto, que básicamente son un Screaming Frog en la nube, ¿de acuerdo? Si tenemos webs como WordPress, hay un plugin que se llama Broken Link Checker, que no os aconsejo usar más de la cuenta porque tiene bastantes fallos de seguridad y consume muchísimos recursos. Entonces, mi consejo es que lo hagáis a una hora de la noche donde vuestra web o vuestro servidor no tenga mucha carga, hacéis una pasada y este plugin lo que hace es rastrear absolutamente todos los enlaces de tu contenido y te detecta los que están rotos y los que están redirigidos, y además te permite con un solo clic los que están rotos desenlazarlos y los que están redirigidos cambiar el enlace por el destino de la redirección, ¿de acuerdo? Tanto sean tuyos como de otros. Una vez pasado el plugin, insisto, lo elimináis de vuestro WordPress, ¿vale? Creo que Bien, sí. a ver. Bueno, sí, yo creo a ver, Raúl, yo creo que sí, que está respondida la pregunta, pero de todos modos, ¿nos puedes comentar algo más? A ver, vamos, tenemos varias preguntas. Bueno, aquí Manuel nos deja un enlace cuando comentaste sobre el post de Estela, que yo de todas maneras lo copié aquí en el chat. También es Screaming Frog en inglés, es como correr Screaming Frog en la nube, pero en Google Cloud en inglés. Yo lo dejo, lo comparto con todos por si les interesa. Aquí David, bueno, David nos hace una pregunta que dice, los enlaces de afiliación que apuntamos fuera de nuestra web con redirecciones para evitar tener muchos enlaces de afiliación dentro de nuestro sitio. ¿Sería un error tener estos enlaces con redirecciones como has comentado? ¿Sería mejor apuntar a los enlaces de afiliación sin redirecciones? Vale, es muy buena pregunta porque choca un poco con lo que he comentado. Yo a priori he comentado todo lo de la presentación va dirigido a páginas web, digamos, estándar, sin banners publicitarios, ni sin afiliación, ni de nada. Personalmente, para la afiliación, yo sí que ya no sé si pondría redirección o no, no sé la razón por la que se pone, es un tema que no domino excesivamente, pero lo que sí haría es incluir esos enlaces mediante, por supuesto, con nofollow y también mediante un directorio intermedio en el que impediría el rastreo de Google. Es decir, no dejaría ver a Google que estoy enlazando enlaces de afiliación, ¿de acuerdo? Enlaces con códigos de afiliación, porque eso puede es un poco puede hacer saltar las alarmas o que nos miren la web con más detenimiento que una web que no tiene códigos de afiliación. Entonces, si simplemente enlazamos nuestra web barra afiliación y de ahí ya derivamos mediante la redirección al destino final y capamos con robos el código de afiliación, si mal no recuerdo, muchos de los portales más grandes de Internet de afiliación usan esta técnica. Entonces, no es lo mismo tampoco enlazar fuera que enlazar dentro. A priori, todo lo que hemos visto en la presentación es
aplicable principalmente a los enlaces que tenemos dentro del HTML de nuestra web. Es decir, estamos hablando de que si tu web es paginaweb.com/sección y eso redirecciona a paginaweb.com/sección enlacemos esa URL con la barra final. Esto tiene muchísimo más impacto en nuestros enlaces que si estamos enlazando ya a una página de fuera, que bueno, que se preocupe ya el webmaster vecino de tener su web optimizada o saneada. También sería mejor para nosotros enlazar directamente, pero va a tener un impacto muchísimo menor, al igual que en los 404. Si nosotros tenemos un enlace apuntando hacia un error 404 nuestro, el impacto negativo va a ser muchísimo peor que si tenemos un enlace apuntando hacia un 404 fuera, lo cual no quiere decir que ese de fuera también deberíamos arreglarlo, ¿de acuerdo? Pero insisto, en el caso de la afiliación, yo personalmente podría no follow y también deshabilitaría el rastreo del directorio mediante el cual se deriven todos los enlaces. ¿Vale? Bien, gracias David. Aquí Eduard. Bueno, Eduard nos deja una pregunta que es un poco difícil de leer porque incluye algo de, o sea, tal vez no sea tan claro si la leo. La voy a escribir aquí en el chat. A ver si puedes verlo también ahí, Javier. Mira, yo lo voy a copiar todo entero. La voy a pegar ahí. El canonical debe hacerse en toda la web aunque tengan parámetros. Por ejemplo, en pp.com, p igual 2, ¿deberían tener el mismo canonical? Vale, muy buena pregunta también. No sé si antes lo he podido dejar suficientemente claro. Si son el mismo contenido, sí. Por supuesto que sí. Si pp.com y pp.com, parámetro p igual a 2, son el mismo contenido, p igual a 2 debe apuntar a pp.com. Obviamente, si son paginaciones y no es el mismo contenido, no debemos apuntar el canonical de pp.2 a pp, pero porque es diferente contenido. Es decir, el canonical de pp.2 debería apuntar a pp.2, si es diferente contenido. Pero creo que ahora ya ha quedado más claro. Gracias, Eduard. Sí, aquí nos dice que está entendido, muy bien. Alex pregunta si los sitemaps tienen algún papel importante a la hora de definir niveles y demás. Yo creo que cada vez menos. Si en su día fueron importantes, diría que quizá por la falta de capacidad por parte de los buscadores rastrear una web de la A a la Z, pero creo que ya han sido los propios ingenieros de Google en las últimas aportaciones en congresos y foros los que han dicho que prácticamente no se mira la prioridad ni la frecuencia de rastreo de los sitemap y se tienen en cuenta pues otros muchísimos factores como los que hemos estado viendo de frecuencia de actualización del contenido, enlaces, de estructura, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo los sitemap personalmente los pongo, pero como algo muy poco prioritario y principalmente para controlar la indexación por partes de la web más que para ayudar o favorecer a ella, ¿de acuerdo? Obviamente, si es una web tremendamente grande, pues sí que puede ayudar a decir, mira, es que tengo 4 millones de noticias y por mucho que haga paginaciones y temáticas y años, etcétera, etcétera, es muy difícil que Google llegue a una profundidad 17. Pues hago un sitemap y bueno, pues algo le puede ayudar, pero en mi opinión tiene muy poco peso y cada vez menos. Bien, Es algo que es muy fácilmente manipulable y quizá lo fácilmente manipulable pues Google le dota de poco peso, ¿no? Y aquí Juan nos dice, si tenemos una URL indexada de un producto descatalogado con una redirección 301 a un producto similar, ¿es mejor dejar esa redirección o eliminar la URL? Vale, pues es otra de las eternas preguntas hechas en SEO y no hay tampoco una respuesta clara. Os aconsejo ver una presentación que me gustó mucho de Dani Pinillos y Nachi Turrado en el Congreso Web de Zaragoza este verano pasado, donde se titula creo que SEO para e-commerce y responden con varias opciones de si esto sí, si esto no a esta pregunta. Y principalmente, por resumir un poquito, si queréis profundizar en el tema, os aconsejo ver esa presentación. Y por resumir un poquito, si ese artículo entiendo que no va a estar nunca más accesible, y son poquitas, yo personalmente sí que suelo poner redirecciones 301. Digo lo de si son poquitas porque si es algo donde se convierte en una práctica habitual,
Google podría, y estamos redirigiendo, porque esto es importante, algo que no he explicado, para que una redirección 301 sea efectiva, origen y destino deben ser idénticos. Y entonces es 100% efectiva, ¿de acuerdo? Si ya difieren un poco, pero al menos son de la misma temática, etcétera, etcétera, bueno, se puede mantener la posición y pasar prácticamente toda la fuerza, autoridad, llamémosle como queráis, de la posición origen o de la URL origen al destino. Pero si estamos haciendo redirecciones a contenidos que nada o poco tienen que ver entre sí, pues Google podría directamente llegar a pasar de nuestras redirecciones y que ninguna, incluso las que hiciésemos de verdad a conciencia, tuviesen efecto. Con lo cual, no hay, insisto, no hay una respuesta clara. Si es un producto que está muy bien posicionado, que tenía algún enlace, que salió en tal revista, tal, pues sí que podemos hacer una redirección, pero que no se convierta en algo, digamos, habitual, ¿de acuerdo? Y muchísimo menos si estamos haciendo una redirección ya no a productos parecidos, que sería lo ideal, sino a una categoría superior, que es algo pues bastante común también, y por supuesto muchísimo menos a la home, ¿de acuerdo? Lo ideal, técnicamente hablando, pues sería, ¿por qué no?, devolver un 404. Bueno, el problema es que si tenemos enlaces, esa URL está posicionada, etcétera, etcétera, obviamente todo eso lo vamos a perder, con lo cual, pues si podemos recuperarlo de alguna forma, siempre vamos a tender hacia redireccionar, insisto, hacia lo más parecido posible y de forma lo menos automática o automatizada posible. Y si se hace automatizado, que sea lo más caótico posible, es decir, que Google le cueste detectar patrones, que sea pues a veces a un producto, a veces a una categoría, a veces podemos meter contenido en la misma URL sin redireccionarlo a otra, en fin, que no haya unos patrones claros detectables de que estamos intentando hacer cosas que no le puedan gustar mucho o demasiado al bot. No sé si te he contestado o te he liado más. Bueno, ahora vamos a ver, ahí vamos con, pasamos, sí, mil gracias, dice aquí Juan. A ti. Bueno, pasemos a una pregunta, vamos con, que si estamos un poquito pasados, vamos con dos preguntitas más. A ver, eh, bueno, la pregunta de Raúl es también un poco, la voy a escribir en el chat porque es un poco larga y tal vez sea confusa si la leo. Ahí la voy a escribir. Tengo PrestaShop y blog en el mismo URL y ambas propiedades en Webmaster Tools. Debe ser así, debo quitar la propiedad del blog, ya que el blog es WordPress y lo tengo unido a PrestaShop. Es decir, PrestaShop igual con el mismo UA de Google Analytics, igual es mejor quitar propiedad del blog en absoluto. Y de hecho, yo recomiendo tener todo bajo un mismo dominio o subdominio. Por ejemplo, el subdominio 3W, algo que mucha gente confunde con el dominio principal, y las 3W no dejan de ser un dominio. Mejor que tener blog punto y el PrestaShop en 3W, a no ser que por la razón que sea tengáis el blog en otra tecnología que no se pueda sustentar en el mismo servidor que PrestaShop, o por razones de seguridad no lo queréis tener en la misma instalación, alguna razón extra, vale, pero por SEO únicamente sería conveniente tener todo en el mismo dominio o subdominio, en este caso subdominio de 3W. Y si conviene quitar la propiedad del blog, pues no se me ocurre una razón para hacerlo. Si te refieres a la propiedad de Google Analytics, se pueden hacer vistas, se pueden hacer segmentos, se puede medir el tráfico de cada una de las partes de tu web de forma independiente con un solo UA. Es decir, muchas veces nos liamos a instalar códigos de Google Analytics o UAs diferentes cuando no sería necesario ni mucho menos hacerlo. Simplemente instalando el mismo para toda la web y después con vistas, segmentos, etcétera, podríamos tener todo el tráfico de nuestra web con el máximo detalle sin necesidad, ya digo, de instalar diferentes códigos de Analytics. No sé si te he respondido o a qué te referías con propiedad. Bien, a ver. Sí, dice propiedades de Webmaster Tools, Raúl. Sin problemas. De hecho, mi consejo también es que los que no lo tengáis hecho, agreguéis subdirectorios de vuestra propia página web a Webmaster Tools para que podáis ver errores, visitas, páginas duplicadas, etcétera, etcétera, por secciones o subsecciones de vuestra web. Es decir, si tenéis un PrestaShop y un PrestaShop barra blog, no solo agregáis el PrestaShop, sino que agregáis PrestaShop barra blog, dominio.com barra temática, dominio.com barra temática 2, etcétera, etcétera, y podáis ver, insisto, información detallada de cada una de las partes de vuestra web.
Bien, aquí nos dice Raúl, perfecto. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, vamos con la última pregunta. No vamos a llegar a responderlas a todas. A ver, aquí Raúl nos dice, saludos desde Chile, tengo una pregunta. Antes comentaste los 404 originados por enlaces internos, pero ¿qué pasa con los enlaces que provienen del exterior y tienen un carácter claro de spam? Bueno, de páginas en ruso, chino. Eh, Vale, muy buena pregunta también, Raúl. A priori, si son enlaces desde fuera, no nos deberían perjudicar. Máxime cuando estamos devolviendo el código que debemos devolver, un 404. Mucho peor sería si nos enlazan desde fuera y devolvemos un código 200, ¿de acuerdo? Digo mucho peor porque entonces esa URL podría terminar llegando a indexarse y podríamos llegar a tener un problema si esas URLs supusiesen pues un porcentaje elevado frente al resto de URLs de nuestro contenido. Lo ideal, poniéndonos puristas, pues obviamente sería no tener enlaces ni siquiera desde fuera apuntando a errores 404 dentro de nuestra web. Por esto es algo que lamentablemente no podemos evitar de ninguna manera. Es un poco lo mismo que pasa con el spam que se está inyectando en diferentes cuentas de Google Analytics con ref de spam. Y mi consejo, pues simplemente es que paséis de ello, porque de verdad no os va a suponer ningún problema siempre y cuando devolváis esos 404. Incluso casi os diría que si es un 404 no de procedencia de spam, sino simplemente está roto porque quien os lo ha puesto se ha equivocado, pues en primer lugar que os pongáis en contacto y queréis obviamente recuperar ese enlace. Si es, por ejemplo, un periódico o de una página con bastante relevancia, que os pongáis en contacto con el creador de la web para ver si podéis corregirlo, y si no, simplemente para poder aprovecharlo, lo que podéis hacer es instalar una redirección 301 de la URL de destino de ese enlace roto que os ha puesto alguien de fuera hacia el contenido que verdaderamente quería enlazar, ¿no? O incluso si habéis hecho vosotros una migración y vosotros habéis corregido los enlaces, pero quedan enlaces fuera, corregido me refiero, cambiado los enlaces dentro de vuestro HTML por el destino final, pero quedan enlaces en páginas de fuera apuntando a las viejas URLs, podéis poner en contacto con ellos para que los cambien también, al igual que habéis hecho vosotros, o en su defecto mover esa fuerza o esa autoridad mediante redirecciones 301.